la línea. Javier, muy buenos días. Oye, muy buenos días, ¿cómo estáis? Fantásticamente bien. Bueno, acabamos de hablar con tu otro homónimo, con Javier Negre, y ahora Sí. nos entras tú. Javier está, como sabes, estábamos comentándolo en la frontera con Jordania, a la espera de que lleguen aviones de la Fuerza Aérea Española para rescatar a unos 200 o 300 ciudadanos españoles y puede que algún europeo. Javier Negre decía que había también algún venezolano y de alguna otra nacionalidad que están esperando allí acantonados en la frontera con Jordania para ser repatriados, Javier. Bueno, esperemos que tengan suerte, que no haya ningún incidente y que vuelvan a su domicilio sanos y salvos, ¿no? La verdad es que el conflicto les ha pillado de sorpresa y veremos cómo se desarrolla, porque cuando parecía que las cosas estaban calmadas entre Irán e Israel, Israel ataca a Irán y la verdad es que no sé cómo va a acabar este conflicto. Nada bueno, ¿eh? Nada No. bueno a uno, ¿no? No sé quién está tan interesado en seguir manteniendo la llama de los conflictos a nivel internacional, ¿eh? Sí. Javier, desde luego, aquí lo que más ahora mismo está cundiendo el pánico a nivel nacional es ese corazón de la trama de la organización criminal del Partido Socialista, cuyo origen, cuyo ombligo nace en una Navarra. Bueno, que los chivites están negando. Ayer hablábamos precisamente de María Chivite contigo, ¿no? Pero vuelve el tema, está calentándose muchísimo el ambiente en Navarra, donde parece que aquellos primeros Sanfermines en los que estaba Coldo, estaba Santos Cerdán, Sí. estaba Ábalos en la barrera de los toros, hay fotos de esto, todo el origen familiar, los Chivite están ahí situados en una posición en la que se están agarrando igual que Pedro Sánchez se agarra en la Moncloa, no quieren soltar el hierro caliente, ¿no? Bueno, no sé si yo creo que los que siguen en la TV.news lo saben. Nosotros aquí en esta casa, en varios artículos, hemos publicado quién es el hermano de María Chivite, que tiene antecedentes penales por tráfico de drogas y mantenía unas conversaciones muy fluidas con Coldo. También hemos recordado muy a menudo que Coldo era el íntimo de Santos Cerdán, que es Santos Cerdán quien presenta a Coldo, a Sánchez y a Ábalos. Y también recordábamos ayer como Ábalos, llegado a este punto, no es un aguerrido legionario o guerrillero de Cristo Rey y va a buscarse la vida. Aquí el más listo de todos ha sido, sin lugar a la duda, Víctor Aldama, que se dio cuenta de que le iban a dejar tirado y el primero que ha colaborado con la justicia. Veremos qué es lo que sale a partir de ahora, porque esto, como tú bien decías, es un sálvese quien pueda. Las ratas están abandonando el barco y van a salir muchas cosas. Y lo más preocupante, seguramente para Sánchez, es lo que salga de Sánchez. Es que hablamos de sus dos manos derechas, hablamos de Coldo, que también lleva en esa banda del Peugeot, hablamos de su mujer, hablamos de su hermano, hablamos del fiscal general del Estado, hablamos del Ministerio de Hacienda, hablamos de Félix Bolaños, hablamos de Ángel Víctor Torres, hablamos de Paca Bengol, hablamos del Ministerio de Marlaska, que también se sospecha hizo negocios en tiempos de pandemia. No se salva a nadie. Poca gente ha caído que si Sánchez dimite, la presidenta interina, puesta que se convocaran elecciones, se llama María Jesús Montero. Pero es que María Jesús Montero, su segundo y su tercero, están involucrados en casos de corrupción. Bueno, su tercero acaba de dimitir y su segundo es aquel que mantenía amistad con Víctor de Aldama y al que le hizo un favor. Te quiero decir que es que el PSOE no tiene regeneración posible. Lo que hay que hacer con el PSOE es ilegalizarlo, disolverlo como banda criminal y corrupta. El panorama es dantesco, pero también recordábamos ayer que Sánchez solo tiene tres posibilidades: o aguantar en el poder a toda costa, o ir al talego casi con toda seguridad, o irse al exilio, con lo cual nos esperan unos meses muy, muy complicados, donde yo animo a la ciudadanía que hay que seguir apretando. El tirano puede caer, pero tenemos que seguir presionando. También comentamos que desde la caída, que lo que fue inexplicable es que en diciembre del 2024 Sánchez mantuviera a Santos Cerdán como secretario de organización. Eso era algo inexplicable, que no sabía Santos Cerdán para que le mantuviéramos, o para que le mantuvieran, porque todos los demás lo sabíamos. Y resulta que ahora está ya esto y se hace loco cuando gran parte de la prensa libre, insisto, la poco que queda en este país, lo veníamos denunciando quién era este personaje. Esto es un entramado de corrupción hasta el tuétano, hasta las propias entrañas del Partido Socialista. No se salva nadie. El Partido Socialista en este momento no tiene salvación. Si alguien hubiese con dignidad, lo disolvía y montaban otra cosa, porque esta organización criminal y corrupta debería ser disuelta por la UCO, por la Guardia Civil, pues como cualquier organización mafiosa y criminal.
Está claro, está claro. Javier, estábamos comentando ayer en Noche de Estado de Alarma, teníamos invitados a Jesús de la Cruz y a Xavier Rius, y era muy interesante porque surgió un tema que era, a la vez que estamos viendo cómo esa organización criminal, que puede que vaya todo junto, ¿no? Porque tú tienes ese libro escrito ya famoso tuyo de historia criminal del Partido Socialista, estás preparando una segunda historia sobre esto con periodos que habían quedado ahí fuera de ese primer volumen, pero hablábamos de un tema que puede que sea crucial, y es la caída de los partidos socialdemócratas en toda Europa occidental. Sí. El último eslabón era el de Portugal, después de 40 años de hegemonía del Partido Socialista Portugués, y puede que estemos asistiendo también al derrumbe o a la caída en directo del Partido Socialista Obrero Español, en la misma línea que ha ocurrido con el Partido Socialista griego, el francés o el italiano, ¿no? O el italiano. Hombre, es que yo creo que sería lo lógico. Lo que es anacrónico es seguir manteniendo partidos, sobre todo el socialista obrero español, que tiene las manos manchadas de sangre, que es heredero directo de aquellos que provocaron la Guerra Civil Española. Un partido que encima ayer se permitió el lujo de prohibir las asociaciones que ellos consideran franquistas, cuando hay que recordar que el periodo de Franco fue el que trajo las prosperidad y sentó las bases de una democracia. Posiblemente no era esta la democracia que se quería, una democracia como la española, que es profundamente corrupta. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español es incompatible con el progreso de esta nación. Es el mayor enemigo del progreso de esta nación. Por eso digo que urge su disolución, urge sentar a los culpables en el banquillo. No hay por dónde salvarlo. Y tú contabas, los tendráis metidos en la vagina o donde sea a través de una actriz porno. Y yo no me meto en la vida particular de nadie. Es decir, conversaciones. ¿Cómo es toda esta banda que se grababan las conversaciones entre ellos? Es decir, entre ellos no se fiaban de ellos mismos ni se grababan las conversaciones, los negocios. Bueno, es algo, insisto, que una película de Berlanga sería casi de un humor clásico, ¿no? En comparación con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un vodevil, algo excesivamente cutre, porque incluso el vodevil tiene escenas divertidas o más o menos. No, esto es grotesco, es sucio, es todo lo que toca el Partido Socialista, que decía que era el partido más feminista, drogas, corrupción, mariscadas por cuenta ajena, fondos públicos, mordidas a amigotes, empresarios que se han hecho millonarios. Antes eran con chaqueta y corbata, ahora son los Coldo, los Ábalos, los Santos Cerdán, que no hay más que verle las pintas que tienen. Lo que pasa es que si yo fuera Sánchez, estaría un poquito asustado con lo que se le viene encima, porque Ábalos sabe mucho de Sánchez. Es decir, Ábalos ha mantenido, si os dais cuenta, un prudente silencio hasta ahora mismo, que se había abandonado. Por eso no habían expulsado a Sánchez del partido. Perdón, a Ábalos del partido, porque sabe mucho sobre Sánchez. Veremos qué es lo que va a salir, porque os recuerdo que el lunes, como estabais recordando vosotros mismos, va a declarar ante el Supremo. Ha cambiado de abogado. El abogado que lo estaba pagando el Partido Socialista ha cogido una nueva estrategia, y la estrategia va a ser llegar a un acuerdo al que sea. Lo que pasa es que igual llega tarde, porque igual ya anticorrupción lo sabe todo a través de Víctor de Aldama. Es que os recuerdo que Víctor de Aldama, Coldo y Ábalos se reunieron con una vicepresidenta del gobierno venezolano de un narcoestado, y yo creo que la mediación para que esa reunión se produjera, ni más ni menos, si es de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que investigar la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, hay que investigar la figura de José Bono, que fue ministro de Defensa, vendiéndole armas a Venezuela. Cómo han incrementado su patrimonio considerablemente tanto Zapatero como José Bono. Hay que tirar de ese eslabón del que siempre hemos dicho, que la trama más gorda, independientemente de las putas, las cocaínas, las mariscadas, está en los hidrocarburos. El tema de los seres se puede quedar en un tema de niños. Y también tenemos que recordar en estos momentos que nada de esto hubiese llegado tan lejos si no es por culpa de esa prensa cómplice que ha blanqueado al sanchismo sistemáticamente, mientras ha criminalizado a medios como esta casa que vosotros y yo representamos aquí, ¿no? Claro. Javier, te da los buenos días Cristina Sol, que la tengo aquí al lado. ¿Qué tal, Cristina, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, tres cosas. Es importante ayer los planteamientos que se hicieron en el programa de Iker Jiménez, que sabes que también está teniendo muy buena repercusión, sobre todo con esas apariciones de Víctor de Aldama. Se volvió a apuntar a que efectivamente todo lo que está diciendo el empresario se está cumpliendo, por más que desde la versión oficial tratan de desautorizarle y de desacreditarle.
Luego se apuntó también a ese movimiento ayer por parte de, no menos preparado, de José Luis Ábalos con respecto a ese USB, guardarlo, en decirle a la amiga, oye, guárdatelo, que está aquí la Guardia Civil, que fuera precisamente preparado por lo que pueda haber allí dentro y que ya está en manos de la Guardia Civil, y luego también apuntar a esa cabeza que dicen que mueve todos los hilos, que es la de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el foco. Vamos, ayer yo volví a publicar un artículo que hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero, el emperador. Un artículo que saqué el 12 de mayo. Es decir, a nadie escapa que detrás de este PSOE, que es la evolución lógica de todos los PSOE a lo largo de la historia, está José Luis Rodríguez Zapatero. Es el auténtico ideólogo. Él fue el primero en hablar del fanatismo climático. Él fue el primero en establecer sus gobiernos bolivarianos. Él era el puente entre los regímenes de simpatizantes del grupo del Foro de Sao Paulo o del grupo de Puebla, era en cabeza de puente con la Unión Europea. Detrás de todo esto, que luego, independientemente de las tramas que sean más o menos chusqueras, pero efectivamente el ideólogo de todo esto es, no tengo ninguna duda, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, algo que cuento en el libro que ya está terminado y que espero ver a la luz en septiembre. Hablamos de José Luis Rodríguez Zapatero y yo ayer recordaba el artículo que publiqué en edatv.news del 10-12 de mayo, que hablaba de Zapatero, el emperador del PSOE. Y ese, efectivamente, es el auténtico emperador. Es el que ha manejado los hilos. Igual que el juez prevaricador Baltasar Garzón es el que mueve los hilos de la justicia en España. Su mujer, que fue fiscal general, Álvaro García Ortiz, que le coloca, la mujer no, le coloca Baltasar Garzón. El que está detrás del PSOE, sin lugar a dudas, detrás de todas estas temas de financiación, supuesta financiación ilegal o negocios con Venezuela a través de las tramas de hidrocarburos, es José Luis Rodríguez Zapatero. A mí hay veces que me da rabia, me gusta que otros medios hagan eco, porque eso llevamos meses diciendo en esta casa. Meses hablando de Zapatero, meses hablando de Santos Cerdán, meses hablando del asunto de Delcy Rodríguez, meses hablando del incremento patrimonial de José Bono, y tú mejor que nadie, Cristina, sabes los insultos, la degradación, cómo han intentado expulsarnos del Congreso, cómo nos han agredido, cómo nos siguen insultando en los medios de comunicación del Sanchico, que por cierto, desde aquí les digo, os vamos a ajustar cuentas. A esos medios os vamos a ajustar cuentas, porque no se trata solo del PSOE, se trata de esos hijos de perra que nos han criminalizado a medios como nosotros. Que me escuchen los Jesús Tintora, los Ruiz, las Paldo de Vera, las Inchaurrondo, os vamos a ajustar cuentas, porque habéis sido cómplices de la corrupción, de las putas, de las cocaínas y de esta organización criminal que se llama Partido Socialista Obrero Español. Os vamos a ajustar las cuentas. No vamos a parar hasta no veros sentados en un banquillo por colaboradores necesarios con esta banda de criminales que es el Partido Socialista. Nunca el PSOE hubiese llegado tan lejos si no es por la colaboración de estos medios que han blanqueado la corrupción del Partido Socialista. Totalmente de acuerdo, Javier. Han sido encubridores directamente, encubridores mediáticos, han estado blanqueando la imagen de gente que, bueno, que ha sido una banda de delincuentes, ¿no? Se ha ido viendo, pero ha ocurrido con Santos Cerdán. Hemos visto cómo Óscar López seguía mirando para afuera, María Jesús Montero también diciendo que, bueno, que puede que haya algún corrupto más. En fin, era la propia cúpula del Partido Socialista, es una organización criminal toda ella. Bueno, y eso penetra incluso en los gobiernos, en el gobierno central. Pero bueno, no se te olvide que el amigo Sánchez ha ido colocando a sus hombres de confianza como Óscar López en Madrid, María Jesús Montero en Andalucía, los que ha ido poniendo en Aragón, a Pilar Happy, a Pilar Alegría, lo que ha colocado también en la Comunidad Valenciana, todos son de su entorno, con lo cual si cae Sánchez, tiene que ir todo lo demás. Yo comentaba que si por un caso dimite Sánchez, quien le va a sustituir ni más ni menos que es María Jesús Montero, su segundo y su tercero involucrados en casos de corrupción, uno por su amistad con Aldama, al que le hizo un favor, y el tercero por Moldiras, que acaba de dimitir. Es decir, esto no hay por dónde cogerlo, no hay nadie que se salve en esta organización criminal, y la prensa ha tenido mucha culpa. Nos han estado insultando, llamándonos pseudomedios, han estado llamando a empresarios que se anunciaban con nosotros diciendo que nos quitaran los patrocinios,
Es decir, amenazando a empresarios, amenazando a todo a toda comunidad autónoma, a lo mejor que nos damos una campaña a pueblecitos pequeños. Recuerdo que un pueblo de Ibiza nos dio 500 euros, 800 euros con una campaña turística y le hicieron una moción al alcalde para pedir explicaciones de cómo pagaba un medio de la ultraderecha. Son una organización criminal que debe pagarlo, ellos y sus encubridores. Y hay que seguir apretando. Yo cuando hablaba que estábamos ante el hundimiento, ¿te acuerdas que y la gente me decía, bueno, esto va a tardar mucho? Estamos ante el hundimiento, estamos ante el colapso del régimen. Por eso digo que tenemos que seguir apretando. Yo no tengo ninguna duda. Ojo, que puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero estamos ante el hundimiento, la degradación moral, política y económica. Y también hay que ajustar cuentas con las Irene Montero, con la Yolanda Díaz, con la Mónica García, porque todos ellos han formado parte de estos gobiernos colaboradores, o bien por acción o bien por omisión. No podemos, tenemos que seguir apretando, pisar el acelerador hasta que caigan todos los culpables y los encubridores y los que han hecho posible que el sanchismo dejara este país después de 7 años como un auténtico solar. Y muy importante, Javier, también, por robarle un momento la palabra a José Luis, ese papel de Begoña Gómez con respecto a cómo entra en cólera con esos movimientos ya Pedro Sánchez a raíz de todo lo que se va diciendo de ella, todo lo que se va descubriendo y todos esos movimientos que va protagonizando y que no están ni muchísimo menos en un segundo plano. Es muy importante y ayer apuntaban a ese rescate de Europa. Bueno, es que lo siguiente que va a saltar son los 475 millones que serían a ir a Europa, que está muy bien dar dinero a empresas españolas para explotarlas, pero siempre y cuando cumplan el mismo requisito, tengan las mismas oportunidades que deban tener el resto. Se han gastado el dinero de los fondos que iban a la recuperación europea, se lo han dado a los amiguetes, se lo han repartido todo, y efectivamente el próximo eslabón es que se nos ha olvidado que en el 2020, creo que fue en 2020 o 2021, Víctor de Aldama, Begoña Gómez, fueron y Javier Hidalgo se fueron a San Petersburgo, donde, por cierto, David Sánchez tenía una casa con la china o con la japonesa. A San Petersburgo. ¿Qué pintaba la mujer del presidente del gobierno de San Petersburgo? ¿Qué pintaba la mujer del presidente haciendo cartas de recomendación a Carlos Barrabés? Por cierto, que acaba de ser imputado por la Fiscalía Europea. Es decir, no hay por dónde coger. ¿Qué pintaba Miguel, el Gallardo colocando al hermano del presidente en la Diputación en un puesto en que nunca fue a trabajar? No lo digo yo, lo dijo el propio David Sánchez, por mucho que a Silvia Inchaurrondo le moleste. Es decir, es que donde miréis, donde apuntéis, hay un caso de corrupción sistemática, un caso de corrupción y de saqueo de las arcas públicas. También os recuerdo una cosa que no se nos puede olvidar. Santos Cerdán era el intermediario entre Bildu y el gobierno de España y entre el separatismo catalán. Carlos Puigdemont llegó a decir que solo quería negociar con Santos Cerdán. Todos sabemos lo corrupto que ha sido el separatismo catalán, los herederos de Convergencia del clan Pujol, cómo han sacado también las arcas de Cataluña. Es decir, no hay comunidad, no hay nada que haya tocado el sanchismo que no esté podrido. El sanchismo no, el PSOE, porque es que el PSOE actual es imagen y semejante de Sánchez. Los líderes regionales, autonómicos, locales, todos están salpicados por la corrupción. Y por no hablar tampoco del Paco Armengol, la comisaria política del Congreso de los Diputados, que poco se está hablando también de los supuestos negocios. Ángel Víctor Torres, y ya hemos hablado el mencionado Marlaska, ¿no? Claro. Javier, se abren capítulos nuevos. Sí, parece que es el fin de un ciclo, que eso es lo que parece que todo el mundo está de acuerdo. Tardará un poco más, tardará un poco menos en derrumbarse todo el castillo de naipes o de mierda que tiene Pedro Sánchez ahí encima de la cabeza, pero está claro que estamos ante el fin de un ciclo. Habrá que reiniciar e intentar salvar lo que se pueda del Estado, ¿no? Bueno, es muy importante lo que tú estás diciendo, el final de un ciclo, pero es más importante saber qué queremos a partir de ahora. Yo ayer apuntaba algo, yo no quiero lo que teníamos, yo no quiero un bipartidismo corrupto, yo no quiero salvar al Partido Socialista. El Partido Socialista debe ser disuelto sí o sí. Lo que tenemos que hacer aquí es una catarsis, cambio de ley electoral, modelo autonómico, que ha sido foco de corrupción. Si no tienes un 5% a nivel nacional, no puedes entrar en el Parlamento Nacional.
cambio de la ley de partidos que odian a España, independientemente de que sean tarados o de que sean adoradores de Mao Zedong o del diablo, no sé si me entendéis, si ponen en duda la existencia de España, no pueden estar en el Parlamento español. Punto. Hay que aprovechar esta caída histórica del PSOE. Ojo, el PP va a intentar evitarlo, porque al PP no le conviene que desaparezca el PSOE, va a intentar evitarlo. Tenemos que saber qué queremos a partir de ahora. Tenemos que tenerlo claro. Nos hace falta una catarsis y tenemos que saber qué queremos a partir de ahora. Vamos a aprovechar que está cayendo el PSOE, Javier, para esa catarsis que mencionas y que sea positivo. Hay que tener esperanza en el horizonte ilusionante que se abre siempre a España. Javier, estás de vuelta, ¿no? Sí, me quedan muchas horas todavía por delante, pero bueno, espero estar el lunes ya ahí con vosotros. Bueno, tenemos a todo el Estado Mayor fuera de nuestras fronteras. Sí. Vaya momentos también. Vaya momentos. Cuando venimos los Javieres, nos tenéis que poner medallas aquí, Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que me dice, ¿cómo se ha ido usted? Usted está de vacaciones. No, yo no estoy de vacaciones. He venido a un Congreso Mundial del Turismo de Negocio y ha coincidido en estas fechas. Es decir, y es que en la España actual todo es posible, no nos podemos mover nunca. Porque en agosto, ¿qué es lo que va a pasar? Os recuerdo las elecciones anticipadas que hemos tenido, los casos de corrupción que se han ido almacenando, amontonando. Es decir, que es que tenemos que continuar. Ya tendremos tiempo de ponernos al día la semana que viene, porque seguramente la semana que viene sea todavía más terrorífica que la que acabamos de dejar. Seguro que sí. La caída del PSOE es algo que mucha gente estaba esperando y por fin ha llegado, Javier. O sea que estamos asistiendo en vivo y en directo a ello. Sí, pero no bajemos la guardia. El PSOE es una organización muy poderosa, muy corrupta, es un AMPA, es una mafia y no va a ser tan fácil. Tenemos que seguir apretando. Estamos asistiendo al hundimiento, a la caída de Roma, pero Roma cayó varios años en caer. Vamos a ver qué pasa con el PSOE y sobre todo qué queremos a partir de ahora. Una cosa, Javier, que no sé si lo diría ayer José Luis, porque se filtraron unas fotografías ayer de noche, al parecer estaban sacando también cajas. Sí, me dice que sí, pero... No, lo acabo de mencionar, que está por redes sociales. Hubo muchos ciudadanos, Javier, que asistieron atónitos, como en la calle Ferraz se estaban desplazando furgonetas y camiones y estaban sacando cajas con contenido que es desconocido, claro. Y hay un rumor en Madrid ahora mismo, que hemos consultado ayer por la tarde-noche y hoy por la mañana yo, con algunos abogados y alguna gente experta, algún analista experto, de que podría estarse preparando la entrada de la UCO también, un registro en la sede del Partido Socialista. Hombre, es que también os digo una cosa, ahí faltaba un juez que hubiese tenido cojones y hubiese precintado la sede del PSOE, porque claro, ¿tú te acuerdas cuando la Casa de Ábalos hicieron entraron en la casa, un registro domiciliario que decíamos, después de 5 años no encontrar nada, después de 5 años es complicado? Os recuerdo que el despacho del Tito Berni, la policía no pudo entrar por culpa de Meritxell Batet hasta 10 días después de que se abandonara el despacho del escaño del Tito Berni, con lo cual no encontraron nada. ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, algún juez con cojones tenía que haber mandado para citar la calle, la sede de Ferraz. Aún así, estoy seguro que algo encontrarán. Por ejemplo, ¿por qué no han encontrado las cintas donde Carmen Pano asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la tercera planta? Porque eso es muy fácil, si tienen todas las grabaciones. Es decir, se tenía que haber precintado la sede de la calle Ferraz. Y efectivamente está corriendo por redes sociales como estaban sacando montones de documentación en furgonetas. Lo que espero es que la policía o la Guardia Civil, digo la UCO, porque hay una parte de la Guardia Civil y de la policía que depende de Marlaska. Ojo, con esto. Ojo, que esto es muy grave. Vamos a ver si saben o tenían agentes vigilando a ver dónde han llevado esa documentación. Está claro. Don Javier, pues que tengas muy buen viaje, buen retorno. Oye, hablamos en las próximas horas. Os voy llamando y voy escribiendo según cómo vayan avanzando mis vuelos. ¿Vale? Javier, buen día. Un buen día. Abrazos.